Así que si tienen sus Biblias, prepárenlas, iPhones, iPads o cualquier cosa que usen ustedes ahí para ver su Biblia. Hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie Palabras Fieles. Y bueno, yo quiero solo comenzar preguntando, ¿alguna vez alguno de ustedes ha tratado de negociar con Dios? Se presentan delante de Dios y generalmente nuestras negociaciones con Dios van algo así: Señor, si tú haces X, entonces yo te juro que siempre voy a hacer Y. ¿Sí? O Señor, si tú haces X, yo te juro que yo nunca voy a hacer Y. Y venimos delante de Dios y tratamos de negociar con Dios. Y todo lo hacemos. Yo he visto gente que, Señor, si tú me das una novia, yo te lo juro que juntos vamos a ir a la iglesia siempre. Nunca nos vamos a perder un domingo. O Señor, si tú me das un negocio, si me sale este negocio, yo te juro, yo te prometo que te voy a dar el diezmo del mismo, te voy a dar una buena ofrenda. Y tratamos de negociar con Dios. Es más, Jacob hizo eso. Jacob, el nieto de Abraham, le llegó con Dios y le dijo: Señor, si tú me bendecís en el camino al diezmo de todo lo que me des, te lo doy. ¿Sí? Yo he visto gente que ha tratado de negociar por la sanidad de alguien. Señor, si tú sanas a mi mamá, si tú sanas a mi hermano, si tú sanas a mi hijo. Hemos tratado de negociar por la salvación de alguien. Señor, si tú traes a mi esposo al Señor, si tú traes a mi hijo al Señor, entonces yo te prometo esto o aquello. Yo he visto negociaciones bien interesantes. Sí, supe de un pastor en Puebla que había invitado a otro pastor a su iglesia porque él estaba un poco cansado y estaba pasando por un momento duro. Y lo invitó a su iglesia y le dijo que ya podía venir a predicar a la iglesia. Y cuando él llegó, pues vio que el pastor estaba algo cargado y le dice: ¿qué te pasa, hermano? Y le dice: pues fíjate que lo que pasa es que mi esposa está enferma y realmente, pues económicamente estamos mal, entonces pues estoy cansado. Y el otro pastor, lleno de fe, le dice: hermano, pero no, que el diablo no te meta gol, tú metete con Dios y orá y ayuná y parate en su palabra y vas a ver que el Señor va a hacer. Y de repente, pues se fue el hermano y como a la semana recibe una llamada del hijo del pastor. Le dice: mire, pastor, esto es su ayuda. Llevamos una semana de no ver a mi papá, se encerró en el cuarto y no ha salido en una semana. Y entonces llega él otra vez hasta Huevo, abren finalmente la puerta y lo han encontrado. Y estoy buscando una Biblia física, pero no me va a parar ni iPad. ¿Sí? Pero bueno, lo han encontrado, gracias. Lo han encontrado, que llevaba una semana de ayuno y oración, encerrado en su cuarto, parado sobre la palabra. Sí, llevaba una semana parado sobre la palabra de Dios, para ver si así lograba que Dios sanara a su esposa o le mejorara sus finanzas. Todos tratamos de negociar con Dios. Mi mamá nos contaba siempre una historia de un trato que ella hizo con Dios y lo hizo, y pedí permiso para contar esta historia. Lo hizo en favor de mi tía. ¿Sí? Mi tía Ruby, que viene al segundo servicio generalmente. Ella había tenido 2 pérdidas, no lograba quedar embarazada. En medio de eso había tenido su primera hija, pero llevaba 4 años de no poder tener otra hija y había tenido varias pérdidas. Y cuenta mi mamá que estaba haciendo de todo. Ustedes saben cómo, tal vez no saben, pero cuando uno está sufriendo con infertilidad, uno hace de todo. Sí, y si la abuelita le dice que tenés que tomar, agua con azúcar, no toma agua con azúcar. Y ella, en particular, pues estaba haciendo unos baños de sol, donde dice que salía al jardín y entonces se asoleaba y tenía a las empleadas en su casa, le cubrían ahí con mantas porque tenía que hacer así como Eva, ¿verdad? Estarse asoleando. Y cuenta mi mamá que en medio de todo eso, ella se enteró de que estaba embarazada de mí. Así que yo era el tercero en fila, con apenas año y medio de separación, ¿sí? Entonces, ella llega a la casa de su hermana a contarle la noticia y aparentemente pues al principio no me quería tanto porque iba un poquito así como otro embarazo, sí, de un solo, pero el Señor predicó eso, sí. Y dice que llega y cuando le encuentra esa escena, ¿verdad? Mi tía en el sol asoleándose, las patojas ahí cubriéndolo y resulta que le dicen: ay, estoy embarazada otra vez. Y cuenta mi mamá que la cara de mi tía se transformó así como que, ay, alegre, así como que de esos días uno quiere estar alegre pero realmente no puede. Y dice mi mamá que ella contaba mi mamá que ella pues sí, un poquito de bajón porque era el tercer embarazo seguido, ¿verdad? Y que cuando lo vio
dice que ella clamó adentro de su corazón y le dijo: Señor, si tú le das un hijo a mi hermana, tú vas a servir todos los días de mi vida. Y bueno, mi prima le llevó apenas 3 meses. A mi prima le llevó apenas 3 meses y Dios se lo dio. Pero ven, todos tratamos de negociar con Dios en algún momento. Todos tratamos de negociar con Dios en algún momento, incluso los ateos. Yo he oído gente que se llama atea, gracias a Dios, dicen ellos, sí, y de repente llegan y dicen: Señor, si tú estás ahí, y si tú escuchas, y si tú haces esto por mí, yo te juro que voy a creer en ti. Ahora, no siempre funciona, no siempre. A veces, Dios en su misericordia, pues nos acepta el trato y negocia con nosotros. Pero el problema es que asumimos de que Dios está de acuerdo con el trato, ¿sí? Señor, si tú haces, entonces yo te juro que... Y asumimos que Dios dijo que sí. Yo me imagino a Dios diciendo: yo no acordé a nada, yo no estuve de acuerdo con el trato. Y a veces nos peleamos: es que Dios no me dio, yo oré, yo le dije. Yo me imagino a Dios diciendo: yo nunca te dije que estaba... En fin, a veces funciona, a veces no funciona, y nos enojamos y nos frustramos y no nos cumple. Y el problema es que a veces cuando sí nos cumple, se nos olvida la parte que nosotros ofrecimos, ¿verdad? Un ejemplo clásico de esto: estamos en el centro comercial, quizás es el domingo, no hay parqueo, y uno de repente clama y le dice: Señor, si tú me das un parqueo, entonces yo te juro. Y en ese momento comienza a salir alguien adelante, y uno se voltea y le dice: Señor, no te preocupes, y encontré uno. A veces se nos olvida lo que nosotros ofrecimos, ¿sí? Y miren, cuando tratamos de negociar con Dios, hay 2 grandes suposiciones que nosotros hacemos, y son 2 grandes suposiciones muy interesantes que nosotros hacemos. La primera es esto: nosotros suponemos, cuando hacemos un trato con Dios, no solo que Dios existe, sino que Dios sabe que yo existo, ¿sí? Suponemos nosotros que hay un Dios, ¿sí? Suponemos nosotros que Dios sabe mi nombre, que Dios conoce mis circunstancias y que a Dios le importa. Si tú has tratado de negociar con Dios, tienes mucha más fe de la que crees que tienes, ¿sí? Porque ya crees que Dios te conoce, ya crees que Dios conoce tus circunstancias y que a Dios le importa. La segunda cosa que asumimos cuando negociamos con Dios es que asumimos que tenemos algo que Dios quiere, que tengo algo que ofrecerle a Dios, que tengo algo que Él necesita de mí, o que Él quiere de mí. Quizás es obediencia: Señor, si tú haces, yo te juro que nunca voy a hacer esto y siempre te voy a hacer. Quizás es finanzas: Señor, si tú me haces esto, yo te voy a dar una ofrenda, yo voy a apoyar a la iglesia, yo voy a apoyar a los bomberos voluntarios, yo no sé. O quizás quizás es obediencia o asistencia a la iglesia, ¿verdad? Señor, si tú haces, yo nunca voy a faltar a la iglesia, y voy a servir, y voy a hacer todo. Y asumimos que tenemos algo que Dios quiere, y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo el día de hoy, ¿sí? Vamos mientras entramos a nuestra cuarta palabra fiel, porque estamos en la serie Palabras Fieles, ¿sí? Y mientras entramos a ver esta cuarta palabra fiel, vamos a ver nosotros un texto donde el apóstol Pablo nos recuerda una verdad maravillosa, y a veces difícil de entender o dura de entender, no porque sea complicada, sino porque es tan simple que nos complica a veces la mente. Y es una verdad que si no entendemos bien, no nos va a liberar para poder hacer por Dios las cosas que queremos hacer por Dios, pero hacerlas bien, ¿sí? Hacer buenas obras que realmente cuenten. Así que acompáñenme, Tito capítulo número 3. Hoy vamos a estar en el libro de Tito capítulo número 3, y vamos a comenzar en el versículo número 3. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza, y son varios versos antes de llegar a donde él dice palabra fiel, pero esa palabra fiel habla de todo lo que veníamos hablando antes. Tito capítulo número 3 y versículo número 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol Pablo comienza esto y nos dice: miren, y de hecho si lo leemos antes nos está apelando: miren, sométanse a las autoridades, ustedes creen que ellos son injustos, pero ustedes también eran. Y nos recuerda: nosotros también éramos aborrecibles, insensatos, rebeldes, extraviados, y comenzamos a ver nosotros algo aquí. Y esto es algo, y yo espero que el día de hoy cale, porque esto es algo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones en el mundo.
Sí, porque esto es algo que contrasta mucho con quizás mucho de lo que has aprendido acerca de Dios. Y es lo siguiente: Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. ¿Sí? Lo voy a volver a decir porque creo que es importante que quede claro. Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Y realmente no hay punto en tratar de negociar con Dios, porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios que Él necesite. Miren qué dice. Dice, nosotros éramos insensatos. Dice, nosotros éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, éramos aborrecibles. ¿Qué de todo esto le puede interesar a Dios? ¿Qué tengo yo ahí que ofrecerle a Dios que Dios diga, así pues, a cambio de eso sí te doy lo que me estás pidiendo? No tengo nada que ofrecerle a Dios, nada que Él necesite de parte de mí. Y en la fe cristiana, eso es lo que me encanta. En la fe cristiana, la palabra que encapsula todo esto que estamos hablando hoy es una palabra gracia. Es la palabra gracia. Y quizás alguien seguramente ha experimentado gracia en su vida en algún momento, ¿sí? En algún momento donde alguien dice, voy a hacer algo por ti, no porque te lo merecías, no porque te lo ganaste, sino porque quiero hacer algo por ti. Y la idea de la gracia es central al cristianismo, es central al Nuevo Testamento, es lo que mueve todo lo que tiene que ver con seguir a Jesús, y es lo que motiva a todos los seguidores de Jesús. Ahora, la palabra gracia significa esto, es una definición bien simple. Significa un favor no merecido. Y la parte importante, la parte central de esta definición está en eso: no merecido, ¿sí? No hice nada para merecerla, no me la gané, no convencí a alguien, no es por mis atributos, ni por mis dones, ni mis talentos, no es por lo que yo tengo, es no merecido. Y por ser no merecido, entendemos que entonces es incondicional. Sí, miren, la gracia se trata de la persona que está dando la gracia, no de la persona que la está recibiendo, ¿sí? Porque yo estoy recibiendo algo a cambio de nada. Estoy recibiendo algo a cambio de nada. Y si hay algún costo, y lo hay, y si hay algún precio que había que pagar, y lo hubo, ¿sí? No soy yo el que recibe la gracia el que lo paga, es el que dispensa la gracia el que está pagando ese costo. Y miren, cuando alguien extiende gracia, cuando estamos en una situación de gracia, el que recibe la gracia no es el que se lleva el crédito. Nunca es el que se lleva el crédito. El héroe siempre es el que extiende la gracia. Y esto, miren, esto hace toda la diferencia. Esto hace toda la diferencia. Y esta dinámica es central en el cristianismo, ¿sí? Esta dinámica hace la diferencia en cómo nos hemos acercado a Dios, en cómo hemos abordado a Dios en el pasado, quizás aún ya como cristianos, ¿sí? Porque cuando entendemos esto, entendemos que esto diferencia al Dios de los cristianos de los dioses de todas las demás religiones. Porque la gracia al final de cuentas dice: yo no estoy buscando algo bueno en ti, estoy buscando algo bueno en mí para dártelo a ti. La gracia nos dice: mira, esto que te voy a dar no es un reflejo de tu carácter, es un reflejo del mío, ¿sí? Esto no es por quién eres tú, es por quién soy yo. Eso es lo que dice la gracia, y eso cambia de verdad todo. Porque la gracia es recibir exactamente lo que no merezco. Y lo recibimos en positivo, porque miren, misericordia es cuando yo merezco algo malo, un castigo, y no lo recibo. Gracia lo lleva más lejos, porque me dice: no solo no vas a recibir lo que sí merecías, sino te voy a dar lo que no merecías. Miren, eso es la gracia. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos quiere recordar a través de esto. Dice: ustedes eran insensatos, eran rebeldes, no tenían nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios, y esos peros de Dios siempre me encantan. Miren, versículo número 4 nos toca ahí en Tito. Nos sigue diciendo, después de que nos dijo que éramos todo esto, nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador. El apóstol Pablo comenzó diciendo, miren, ustedes eran rebeldes, eran insensatos, vivían en concupiscencias, estaban extraviados, sí, eran aborrecibles. Pero me encanta que dice, pero la historia no termina con quién eras tú. La historia termina con quién es Dios. Sí, la historia termina con lo que Dios hizo. Sí, no con lo que tú eras, no con lo que tú hiciste, con lo que Dios hizo. Y no importa, y esto es lo que Pablo nos dice, y esto es tan hermoso. Sí, porque Pablo nos dice, no importa qué tan lejos hayas estado, no importa qué tan perdido realmente estabas, no importa qué tan aborrecible verdaderamente eras, en Dios siempre hay un pero. En Dios siempre hay un pero. Yo era un insensato, pero Dios manifestó su gracia en mí. Yo era un rebelde, pero Dios derramó su misericordia. Yo estaba extraviado, pero Dios me buscó y me encontró y me trajo a su casa. Yo era aborrecible, pero Dios me renovó completamente. Eso es lo lindo de la gracia, ¿o no? Yo no tenía nada que ofrecer y sin embargo siempre hay un pero Dios. Siempre hay un pero Dios y siempre vemos ese amor y esa misericordia de Dios extendiéndose, no por obras. Y Pablo le dijo, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, no porque yo convencía a Dios que yo era lo máximo, que era una buena añadidura a su reino, que se había sacado la lotería conmigo y que si me contrataba en su empresa del reino celestial, entonces yo iba a ser el mejor. No era por eso. No se trataba de mí y de lo que yo había hecho, se trataba de Él. ¿Quién era Él? De su amor, de su misericordia y de lo que Él había hecho por nosotros. Y cuando entendemos esto, miren, cuando entendemos quién era y cuando entiendo lo que Él hizo, eso despierta algo en mí. Eso despierta algo en mí, eso mueve algo profundo en mí. Y ahora, miren lo que dice el versículo número 7, nos dice a nosotros así, o sea, recibiste toda esta misericordia y recibiste todo este perdón, a pesar de lo que tú eras, con un propósito, dice, para que justificados por su gracia. Justificado significa, ahora yo me presento delante de Dios como que si yo no hubiera sido aborrecible, sino justo. Como que si yo no hubiera pecado, si no hubiera sido santo. Dice, para que justificados, hechos justos por su gracia, viniésemos, y miren qué lindo esto, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, solamente es cuando yo entiendo la gracia de Dios que tengo una verdadera esperanza de la vida eterna. Porque el que no ha entendido la gracia de Dios, todo el tiempo tiene los dedos cruzados. Ojalá haya hecho suficiente para ver si paso el examen, ¿verdad? Sí, porque estamos acostumbrados a que en el colegio ganaba con 60 y yo decía, 60 es nota y lo demás es vanidad. Entonces que queremos asegurarnos de llegar a 60, pero ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? El examen de entrada celestial solo se gana con 100 y nadie lo ha tenido más que Jesús en toda la historia. Pero Dios. Y cuando entiendo, yo perdí el examen. Cuando ya entendí que yo no hay nada que yo hubiera podido hacer para ganarlo, cuando ya entiendo que yo lo había perdido, entonces me puedo rendir a su gracia y decir, o tú me salvas o yo estoy perdido. Y cuando hago eso, entonces viene una genuina esperanza de vida eterna. Porque si la esperanza está en lo que yo hice, siempre va a estar la duda de ¿será que hice suficiente? ¿Será que no debería haber hecho un poquito más? ¿Será que voy a encontrar a Dios de buen humor ese día? Pero cuando entiendo esto, ahora hay esperanza. Ahora hay esperanza de vida eterna porque yo sé que me voy a presentar y yo sé que voy a haber perdido. Y en ese momento se va a presentar mi Salvador y va a decir, sí, pero yo pagué el precio por Él. Él entra. Y va a tener poco o nada que ver con lo que yo hice, sino todo que ver con lo que Él hizo. En ese momento es que verdaderamente tenemos esperanza, ¿sí? Y nos dice algo aquí, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos. Y miren, esto es lindo, esto es lindo, porque la vida eterna es una herencia. Y una herencia, por definición, no es algo que yo he trabajado, no es algo que yo he comprado, es un regalo, ¿sí? Yo estoy recibiendo como regalo lo que mi papá trabajó, lo que mi abuelo trabajó, lo que ellos se esforzaron su vida entera. Ahora me lo entregan como un regalo. Eso es una herencia. Y nos dicen, no, vamos a recibir como herederos la vida eterna. Yo heredo lo que mis padres trabajaron, no lo que yo trabajé. Y Dios en su misericordia, miren, Dios en su misericordia
nos toma de nuestro lugar de pecado, nos toma de nuestro lugar de perdición y nos adopta, dice la palabra, nos adopta como sus hijos y nos hace partícipes de su herencia. Y la palabra nos dice que somos ahora herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, de la herencia de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, yo sé, para muchos quizás esto es un problema. Porque vivimos en un mundo donde todo en este mundo es, si tú haces X, yo hago Y. Y si no haces X, yo no hago Y. ¿Sí? Si tú no haces esto, yo no voy a hacer aquello. Vivimos en un mundo donde todo es así. Y entonces para muchos, les dije, esto les causa conflicto, no porque sea complicado, sino porque es tan simple que algo hace cortocircuito en mi cerebro y uno dice, no, pero es que Dios tiene que estar pidiendo algo de mí. Y Dios dice, no tienes nada que ofrecerme. ¿Sí? Quizás para algunos esto es un problema porque nunca han visto esto modelado en sus padres terrenales. ¿Sí? Porque tuvieron padres terrenales que también todo era así tú, entonces yo. Pero Dios en su misericordia nos adopta a su mesa. Y miren, la adopción es increíble porque en la adopción le está diciendo, yo te estoy adoptando porque yo te escogí a ti, no porque tú me escogiste a mí. Y te escogí para venir a mi casa, para venir a mi mesa, para sentarte en mi familia, para ser heredero de mi obra, porque yo te escogí a ti. Eso es maravilloso. Y conforme vamos dejando que esto nos cale, las preguntas que tenemos que hacernos el día de hoy, ¿sí? Las preguntas que tenemos que hacernos el día de hoy quizás son algunas como estas. ¿Vas a vivir tu vida tratando de ganar una posición o un favor de parte de Dios a través de condiciones que tú mismo inventaste? Porque Dios no las inventó. O vas a vivir tu vida confiando en que la gracia de Dios es suficiente para llevarte, sin que lo merezcas, a ese lugar donde estás bien con Dios. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Sí? ¿Qué estándar vas a usar para saber dónde estás parado con Dios? ¿Vas a usar el estándar de lo que tú haces por ti o de lo que Él hizo por ti? Porque miren, la religión se trata de negociar con Dios. Eso es la religión. ¿Sí? Se trata de saber, ¿cuántos corderos tengo que sacrificar para ganar tu favor? ¿Cuántas ofrendas tengo que traer para que entonces tú te muevas en mi dirección? ¿Qué tengo que hacer para que tú te intereses en mí? Eso es lo que dice la religión. ¿Sí? Pero nunca debemos negociar con Dios. No tenemos necesidad de hacerlo. Es que quiero que vean esto. No tengo necesidad de negociar con Dios. En la fe cristiana hemos sido llamados a vivir una vida no para ganar un lugar con Dios, sino porque ya se nos dio uno. No sé si ven eso. ¿Sí? No se trata de obras. Esto no es un intercambio. No es que Dios me dé y entonces yo le dé. Esto no es un intercambio. No se trata de mis obras. Y cuando el apóstol Pablo nos pone esta verdad tan maravillosa ahí, nos dice, mira, no tenías nada que ofrecer, pero Dios en su misericordia te salvó, no por obras, ¿sí? Y te dio una herencia y te dio una esperanza de vida eterna. Entonces llegamos al versículo número 8. Y en el versículo número 8 llegamos a nuestra frase que le ha dado el título a esta serie y nos dice el apóstol Pablo así, dice, palabra fiel es esta. Esto que les acabo de decir, este evangelio que les acabo de proclamar, estas buenas noticias de que no es por tus obras, es una palabra fiel. Esto es algo que es verdad, esto es algo digno de ser recordado. Dice, palabra fiel es esta. Dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pastor, pero ¿no nos habló de esto mismo hace como 3 semanas? Sí, quisiera hablarles de esto todas las semanas. Porque es necesario que insistamos con firmeza en estas cosas, porque hoy entiendo la gracia de Dios y mañana quiero hacer negocios con Dios. Porque hoy recibo su misericordia sabiendo que es incondicional y el día de mañana estoy tratando de comprar su favor otra vez. Se nos olvida. Entonces Pablo dice, mira, esta es una palabra fiel, esto es una palabra verdadera. Pongan atención, esto es importante. Insiste en esto. A la gente se le va a olvidar. Insiste en esto. La gente lo va a entender y al día siguiente se le va a escapar. Y hoy lo va a entender y mañana se le va a escapar. Así que insiste en estas cosas con firmeza. Y miren qué lindo lo que dice después. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Ahora, ojalá, de verdad, ojalá, y esta es mi oración, y este es mi deseo, y esto es lo que yo quiero para nosotros como iglesia. Ojalá lográramos entender esto. Nuestra esperanza no está en nuestras buenas obras, sino en la obra de Dios por Cristo, en Cristo, por nosotros. Y cuando entendemos esto, cuando yo entiendo esto, soy liberado. Se me libera y se me libera, ¿sí? Cuando mi esperanza está puesta en Él, cuando yo entiendo esto, ¿sí? Encuentro una libertad increíble. Porque ¿saben qué es lo que pasa? La religión dice, haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. El cristianismo se trata de la gracia de Dios y te dice, hecho. Esa es la diferencia. La religión te dice, haz, Dios se voltea y te dice, no, hecho, yo ya lo hice por ti. Ahora miren, no es que no debamos hacer algo por Dios. No es que no debamos hacer buenas obras. No es que el cristiano esté llamado a ser un gran haragán que no ama a nadie y no se preocupa por nadie. No es eso. Una y otra vez vemos el llamado de Dios en su palabra para que nos dediquemos a las buenas obras. Una y otra vez se nos recuerda que no solo fuimos salvados de algo, del castigo eterno por nuestro pecado, sino fuimos salvados para algo, para que ahora podamos dedicar nuestra vida a Dios y a su obra y a su servicio. ¿Sí? Uno de los textos más famosos de la Biblia en cuanto a la gracia de Dios está en Efesios capítulo número 2. Y acompáñenme ahí, Efesios capítulo número 2, y ya voy a ir terminando. Efesios capítulo número 2 y versículo número 8. Es famosísimo este verso porque dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Dice, no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie diga yo me lo merezco. No es por obras para que nadie diga yo me lo gané. No es por obras. Y para que nadie se gloríe. Y uno cuando ve y dice, entiende eso. Ahora miren qué interesante, porque inmediatamente después, el versículo número 10 nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no que no era por obras, pues. Somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo mismo que Pablo le está diciendo a Tito. Le dice, cuando entiendas la gracia de Dios, cuando entiendas que no eras por obras, vas a ser liberado y ahora vas a tener la libertad de hacer todas las obras y vas a tener la libertad de dedicar tu vida y de dedicarte a las buenas obras. Pero esto es lo que necesitas entender. Todos los haz de parte de Dios, todas las veces que Dios nos dice haz esto o haz aquello, ¿sí? Son una respuesta a los hechos de parte de Dios. Haz esto porque yo hice, porque yo ya te di, ¿sí? Cada vez que Dios nos llama a hacer algo es porque Él ya hizo algo incondicional, irreversible en nosotros, y eso nos libera, ¿sí? Miren, esa es la razón por la que nos portamos bien. Esa es la razón por la que servimos y damos. Esa es la razón por la que dedicamos nuestras vidas al servicio y a las buenas obras. Todo lo que hacemos siempre es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo lo que le está diciendo a Tito le dice, cuando el evangelio es proclamado, cuando el evangelio es insistido, porque le dijo insiste en esto, cuando el evangelio es insistido, vamos a ser movidos a las buenas obras. Pero estas van a ser diferentes. Sí, estas van a ser diferentes porque ya no van a ser para convencer a Dios de que nos ame o que nos dé algo. Ya no van a ser para demostrarle a Dios de que somos dignos, sí, de que Él haga algo por nosotros. Ahora vamos a poder hacer el bien. Ahora vamos a poder hacer buenas obras. Porque esto es lo que pasa, yo no sé si se han dado cuenta. Ahora vamos a poder amar verdaderamente, porque miren, el que sirve a otros para sacar algo de Dios no es porque ame a los otros, es porque se ama a sí mismo y ama aquello que quiere de parte de Dios. ¿Sí? El que sirve, ahora vamos a poder servir desinteresadamente, no esperando nada a cambio, porque todo lo que necesitamos, la aprobación que necesitamos, la seguridad que necesitamos, la aceptación que necesitamos, está asegurada por la obra de Dios en la cruz por nosotros. Y mi oración de verdad es que entendamos esto. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tengo que llegar a hacer negocios con Dios, Señor, si tú, entonces yo.
Cuidado, porque si haces negocios más te vale cumplir tu parte. Dios nunca pidió que negociáramos con Él. Dios siempre nos dijo, no se trata de lo que tú haces por mí, se trata de lo que yo he hecho por ti. Cuando tú te acercas a mí, ya no te acercas como ese pecador inmundo que avergonzado, ahora te acercas como un hijo redimido, justificado, que se puede parar delante de su padre a pedir. No a convencerlo a pedir. Y cuando entendemos esto, de verdad, cuando entendemos esto, somos liberados de una manera tan maravillosa que ahora puedo de verdad hacer buenas obras y dedicarme, porque ya no estoy pretendiendo comprar el favor de Dios con ellas. Porque ya no estoy pretendiendo ver que le saco a Dios por lo que hice. Ahora lo puedo hacer desinteresadamente, porque ya no estoy pensando en mí. No, yo estoy asegurado, yo estoy bien. Y de ese lugar de yo estoy bien, de ese rebalse de la gracia de Dios en mí, de que Dios derramó su gracia y me llenó tanto que ahora rebalsa y moja a otros esa gracia, de ahí vienen las buenas obras. Y Pablo le dice a Tito, esta es una palabra fiel, porfa, insistí en este evangelio, en esta gracia tan maravillosa, para que cuando la gente lo entienda, se dedique a las buenas obras. Para que cuando la gente entienda que las buenas obras no me van a convencer de nada, puedan entonces hacerlas bien, hacerlas desinteresadamente, hacerlas con genuino amor. Y mi oración de verdad es que seamos una iglesia que entiende esto. Que seamos una iglesia que entiende esto y que sea esta verdad, este evangelio, el que nos hace personas amorosas, el que nos hace personas serviciales, el que nos hace personas misionales, el que nos hace querer salir e impactar al mundo entero y servir al necesitado y ayudar al pobre y a la viuda y al huérfano y transformar al mundo. Mi oración es que ese deseo no venga de una condenación, de es que si yo no hago, entonces venga de un lugar donde digamos, es que Dios ya hizo, entonces ahora tengo la libertad de hacer. No para convencerle, sino ahora tengo la libertad de hacer como gratitud de todo lo que Él ya hizo por mí. Esa es mi oración para nosotros, iglesia. Esa es mi oración, que entendamos este evangelio tan bien. Que entendamos que ya estoy delante del Padre como justo por la obra de Cristo en mí. Y que de ahí saquemos fuerzas y transformemos al mundo, que transformemos vidas, que salgamos a transformar a otros por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar, ponte de pie ahí donde estás. Y mientras el equipo de alabanza se prepara para guiarnos en respuesta en la oración, yo quiero aprovechar para decir esto. Quizás esto es nuevo para ti. Quizás tú has oído tu vida entera de la Biblia de Jesús, del Evangelio, pero quizás tu vida entera has estado tratando de ganar el favor de Dios y esto quizás sea nuevo para ti. Y si esto es nuevo para ti, yo te quiero invitar el día de hoy. Yo te quiero invitar el día de hoy a que hagas algo valiente. Que hagas algo que quizás te saque un poquito de tu zona de comodidad y que hoy tú puedas venir delante de Él y reconocer y decirle, Señor, había estado acercándome a ti equivocadamente. Había estado tratando de negociar contigo. Hoy voy a aceptar. Solo aceptar. No negociar, no tratar de conseguir. Voy a aceptar la obra que tú ya hiciste por mí. Y si ese eres tú de verdad, te vamos a invitar, ahorita vamos a orar y vamos a adorar al Señor como lo hacemos siempre, pero dentro de un momentito algunos de nuestros ancianos van a estar aquí, algunos de nuestros líderes van a estar aquí. Y si ese eres tú, yo te invito a que vengas y que platiques con uno de ellos y que ores con uno de ellos y que puedas traer tus dudas y que realmente uno de ellos te pueda guiar de verdad a rendirte al Señor de una buena manera, de una manera donde es Él el héroe, no yo, no tú. Así que nuestros ancianos van a estar por acá, nuestros líderes van a estar por acá. Si tú necesitas oración en eso, si tú quieres hoy rendirte al Señor porque por primera vez estás entendiendo
realmente el evangelio de Él, aquí vamos a estar. O quizás solo necesitas oración, porque has estado pasando por un mal momento y cabal, has querido negociar con Dios y no hay forma que se vea claro cómo hacerlo. Queremos orar por ti, queremos orar por esa condición, por esa situación por la que estás pasando. Así que vamos a orar todos y después voy a dejar esto abierto para que tú puedas venir. Queremos orar aquí nadie te va a voltear a ver, uy, ¿sabes ni qué le está pasando? Todo lo contrario, vamos a celebrar que el evangelio está haciendo una obra en ti. Así que Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por tu gracia. Gracias, Señor, por este evangelio tan maravilloso, Padre, donde tú, Señor, nos has dicho, Señor, que no es por obras, que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, que lo único que teníamos que ofrecer a la mesa era nuestra rebeldía y nuestra insensatez y nuestra perdición. Pero Padre, hoy te damos gracias que tú nos salvaste por tu gran amor, por tu gran amor con el que nos amaste, por tu misericordia, y no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Y yo oro, Señor, que eso nos libere para hacer buenas obras, para que hagamos buenas obras bien, con la motivación correcta, con el propósito correcto. Gracias, Señor, porque nadie, ninguna otra religión nos ofrece eso, y tu palabra misma dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gracias, porque no hay otro nombre igual que el nombre de Jesús. Damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Y nuevamente ahora vamos a cantar y vamos a responder al Señor en adoración.